nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Guía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos trabajo con la población infantil. Saludos. Hola amigos de Asoam Estéreo, mi nombre ya lo saben, Oscar Belón, soy el coordinador de la Escuela de Literatura y vamos a continuar, vamos a dar inicio a esta segunda parte de este gran especial de la intrínseca, de la connotada y la trascendental relación existente entre la literatura y los videojuegos. En la anterior sesión habíamos hablado acerca de, bueno, los videojuegos, cómo entran bajo cierto estigma, que no pasan de ser un divertimento. También en otros espacios lo hemos dicho, desde la Escuela de Literatura, la literatura también se ha visto así como un elemento, un conjunto de conocimientos de pronto de muy alto nivel. Realmente, en esta relación de la que les hablo, vemos cómo se funden, se fusionan, se mezclan estas dos dinámicas y estamos aterrizando a realidades populares, de la cultura pop, popular, del día a día, de cómo gracias a los videojuegos, a ese desempeño, a ese uso que hacemos grandes y chicos, especialmente nosotros los niños mayores de 30 años, cómo hacemos uso de los videojuegos y cómo nos vamos adentrando, nos vamos familiarizando con dinámicas argumentativas de peso y hay muchas que tienen un sustento dentro de los materiales literarios. También, como por poner un pequeño ejemplo, hay mucha gente, por ejemplo, que aprendió inglés o se familiarizó con el inglés gracias al rock. Los DJs de las décadas de los 80, 90, con el hecho de estar manipulando todo el tiempo los discos, leyendo, pues teniendo que dar cuenta de una programación, estar repitiendo y repitiendo una vez y otra las canciones, pues así se fueron familiarizando con el idioma extranjero inglés. Y valga pues también el paralelo que les digo con los videojuegos, los jóvenes de tanto estar visitando las capillas, desentrañando los más grandes misterios en sagas como Assassin's Creed, de la que habíamos hablado anteriormente, pues se van familiarizando con datos históricos y literarios. Y dentro de esa literatura, pues qué bueno partir desde una de las más grandes obras de la literatura universal. Les estoy hablando de la Divina Comedia, tal vez la obra literaria italiana más grande en toda la historia, escrita por Dante Alighieri. em, es una de las obras más allá de todo lo que se ha dicho, es una de las obras fundamentales de esa transición del pensamiento medieval, es decir, lo teocentrista. ¿Qué es esto del teocentrismo? Es una forma del pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo, el cual pues por ende lo rige todo, incluso las actividades humanas. Es una filosofía de épocas de mucha religiosidad, pues en este caso la Edad Media, ¿no? Al finalizar la Edad Media y comenzar el Renacimiento, entra lo que es el teocentrismo, eh, que da paso al antropocentrismo. ¿Qué es eso del antropocentrismo? Pues es como una doctrina que desde la epistemología sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Entonces ya estamos hablando del ser humano y de esa ética que defiende los intereses de los seres humanos, que pues son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Así la naturaleza humana, su condición, su bienestar, entendidos como distintos
en relación a los demás seres vivos. Pero volviendo ahí al punto de partida de la Divina Comedia, entonces en este trasegar, en este paso de lo que es el pensamiento medieval al renacentista, es considerada la obra italiana de la literatura más importante en toda la historia y una de las obras cumbres de la literatura universal. Y como influencia directa de los videojuegos, podemos iniciar con Dante's Inferno. Pues el propio nombre ya nos está diciendo, Dante's Inferno fue lanzado para las consolas de lo que se conoció como séptima generación, PlayStation 3 y Xbox 360, allá por el año 2010. Básicamente, pues es un juego, incluso que fue censurado, ¿no? Pues estamos hablando también de cómo ha venido cambiando el pensamiento, pero a pesar de ello, fue censurado, un alto voltaje, ¿no? En la violencia. Se basa en la primera parte de la Divina Comedia y narra la historia, pues, de Dante, un personaje en primera persona, y que es básicamente un caballero templario que tras volver de una sangrienta cruzada, pues descubre que su amada Beatriz, la misma del poema de Dante, ha muerto y debe bajar hasta el infierno para salvar su alma de las manos de Lucifer. El modo de juego, los espacios, los gráficos, las opciones, las posibilidades de movimiento son muy parecidas a las que encontramos en la saga God of War. Em, los espacios, los enemigos, la presencia del fuego, incluso los niveles de oscuridad, lo lúgubre, es muy parecido. Bueno, nosotros controlamos a Dante, como les decía, pues es un veterano de la Tercera Cruzada. Vamos en búsqueda de Beatriz, a liberarla, a liberar su alma de Lucifer, pues porque necesitamos llevarla al cielo, necesitamos liberarla de ese infierno. Y pues esta búsqueda nos lleva a lidiar con entidades demoníacas y monstruosas a través de los 9 círculos del infierno para así poder salvarla. Ahí ya nos tendremos que enfrentar a pecados y crímenes de guerra. Todo esto simbolizado, como lo digo, a través de unos bien llamativos personajes. Al inicio del juego, pues Dante se encuentra luchando en la Tercera Cruzada y espera a cambio la salvación, y la de Beatriz y la del hermano de esta, que es Francesco. Pero en un momento de descuido, pues Dante es herido por un soldado árabe y así cuando a Dante le ha llegado su hora, la muerte le reclama su cuerpo diciéndole que deberá ir al infierno y que toda esa lucha fue sin sentido y con fines malévolos. Entonces, pues esto despierta la sorpresa y la euforia de Dante, que le reclama la muerte, que no permitirá que sus pecados condenen a sus seres queridos, diciendo que va a encontrar la redención. La muerte, pues, le dice que su alma será suya y se enfrentan en un terreno inframundial, pero Dante termina derrotándola y le quita su guadaña, lo que le permite matar demonios y monstruos por el infierno. Esa guadaña, una herramienta, un arma bien importante a lo largo y ancho del juego, ¿no? Después de haber derrotado a la muerte, Dante abandona a los cruzados y se cose sobre su pecho un tapiz, el cual ilustra todos los pecados que ha cometido a lo largo de su vida. Este juego tiene unos lapsos, unos empalmes entre lo que es el juego y pues ir avanzando en esos 9 círculos de los que hablamos. Bien importante, bien chévere porque son unas ilustraciones tipo cómic muy bien realizadas. Además, para el 2010, para estas plataformas PlayStation 3, Xbox 360, por supuesto PC, em, pues fue como tener a la Divina Comedia en forma un poco más didáctica, pero a la vez cómic, como sentirse em, pues el dueño del poder de decisión sobre todos los acontecimientos que le suceden a nuestro Dante. Eso fue
una revolución. Y lo de la censura, pues fue básicamente por esa alta violencia. Bueno, claro que esto ya le había sucedido a Mortal Kombat, por ese reguero de sangre, por esa sevicia en los asesinatos. Sin embargo, pues este juego igual tiene un argumento de peso detrás que es nada más y nada menos que la gran obra literaria La Divina Comedia. Entonces, totalmente rescatable de valorar esta labor de adaptación por la compañía EA en forma de pues, poderosos jefes finales y enemigos representantes de los diferentes pecados, ¿no? Como la gula, la avaricia. ¿Usted cómo materializa estos pecados? Bueno, ahí vamos a ver a esos enemigos que van a aparecer a nuestro camino en el juego. Y al final de ese bloque, ya al final del poema, pues se encuentra Lucifer, súper recomendado. Y en primera medida, pues desde el propio nombre del protagonista, también esto hizo mella en lo que fue la saga Devil May Cry, protagonizada pues por otro Dante, un Dante ya de Gabán, un Dante que hace justicia más a esa cultura em, mitológica e iconográfica, pues de lo que son peleas con monstruos y demonios. La de Devil May Cry, pues aparece por allá en el año 2000. Es una de las sagas más potentes y más populares en lo que decía, desde el propio atuendo, desde el propio look del personaje principal. Se convirtió en una propuesta, pues, revolucionaria que lleva a bordo todo lo que es la pesadilla, el infierno, en la parte gráfica, niveles de dificultad, pues que a medida que va avanzando el personaje, a medida que va avanzando el juego, pues lo va entrando más en estos elementos que componen no solo la Divina Comedia, sino lo que es la cultura del horror en general. Entonces aquí es ya donde hablamos, donde encontramos claramente un ejemplo de lo que habíamos hablado en la anterior entrega de este especial, de lo que es un espectro mucho más amplio, mucho más íntegro, pues en sus particularidades. Entonces es como se van integrando componentes culturales y artísticos de un talante mucho más profundo, ¿sí? Incluso podemos hablar de la influencia de la poesía de William Blake, especialmente lo que es el matrimonio del cielo y del infierno, que permea el mundo donde se desarrolla particularmente el juego Devil May Cry 5, un mundo de ángeles y demonios, de contrarios en constante purga, delirismo maculado y subversión cósmica, por llamarlo de alguna manera. Em, es todo un componente lleno de una vocación muy amplia, muy amplia. Es llevar el horror mucho más allá. Y también es ver cómo esta saga va avanzando, pues como decía, entre el 2000 y el 2001 se inaugura desde lo que es pues el PlayStation 2, pero a medida que las plataformas van avanzando, la sexta, la séptima generación, la octava incluso, el Devil May Cry va ampliando su campo de acción, su alcance. Sabemos que pues es un juego de estar superando niveles, pero la parte gráfica juega un papel fundamental porque también con los sonidos pues inspira, enmarca todo un ambiente para que el jugador se sienta en esa escena, en ese universo paralelo que, repito, se despega un poco de lo que es literalmente la Divina Comedia, pero también toma agentes, pues como lo decía, de William Blake. Y también, pues, aunque no esté directamente conectado con la Divina Comedia, pero pues Virgilio, autor de la Eneida, el gran inspirador de Dante, quien lo acompaña en la búsqueda de su Beatriz, el siguiente juego, el que les voy a hablar, describe muchas criaturas que han aparecido de un modo u otro. eh, Ahí en todo ese universo es la saga Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei
o pues como su abreviatura más conocida, Megaten, es una saga japonesa de videojuegos de rol, una de las principales del género en su país, de origen junto con Dragon Quest y Final Fantasy. Es decir, los japoneses, ustedes saben que a ellos les gusta mucho todo esto fantástico, todos estos seres eh, que de pronto pues la explicación de su origen crea mayores posibilidades aún. Desde las plataformas de la séptima generación hemos tenido el gusto de ver estos juegos de rol, y ya lo que es un juego de rol como tal, pues mete lo que es la representación de dilemas, decisiones de carácter moral, el determinamiento de la alineación de los personajes, el desarrollo, el final, la trama. Todo esto, igual que un juego de rol, es de una riqueza enorme. Mm, Respecto al juego, pues Lucifer aparece al final del bloque del infierno de la Divina Comedia. También es una persona, pues, es un personaje, pues, tremendamente poderoso en la tercera y cuarta parte de esta saga, que resulta, pues, como de una fusión múltiple. Y ya, pues, hablando de influencias menores, la Divina Comedia ha hecho acto de presencia en los videojuegos en forma de guiños y pequeñas referencias, alusiones en géneros pues realmente un poco dispares. Por ejemplo, Bayonetta, este famoso juego de acción que ya se va pues por el lado de Sega como tal. Em, y desde esa generación, séptima generación, Xbox 360, PlayStation 3, pues básicamente describe las heroicas aventuras de la bruja que deberá enfrentarse a una horda de ángeles malvados y resolver los misterios de su pasado. En este particular podremos viajar por tres reinos nombrados a imagen y semejanza de los bloques de la obra. Y en Castlevania y Final Fantasy IV, pues ya puntualmente el 4, contamos con enemigos nombrados a partir de Malebranche, como Canazzo y Scarmiglione. Y la mitología de Planescape adopta los círculos y las distintas dimensiones mostradas en infierno y paraíso. Entonces ahí queda de tarea buscar esas referencias. Además que desde la parte gráfica creo que es muy evidente. En Bayonetta, en Final Fantasy, en Castlevania. Mm, También en Fallout 3, aunque pues esto ya es un viaje en el tiempo, ¿no? Fallout 3 se desarrolla en el año 2277, es decir, 36 años después de los sucesos de la segunda entrega y 200 años después de un apocalipsis nuclear que devastó el mundo del juego, pues en un futuro donde los conflictos internacionales con China culminaron en una guerra chino-estadounidense en la segunda mitad del siglo XXI. Este personaje principal, pues es un habitante del refugio 101, un refugio sobreviviente diseñado para proteger a 1000 humanos de los efectos nucleares. Allí vamos a encontrar un bar que se llama El Noveno Círculo. Adivinen por qué. Sí, señor. La Divina Comedia, cuyo dueño es Caronte. Y pues la forma final, ya, pues también otra pildorita, es de Kefka en Final Fantasy VI. También se inspira en los tres bloques de esta obra, Ángel y Demonio a partes iguales. Y Resident Evil Revelations también echa mano de esta obra para mostrar que la humanidad se ha corrompido, representando los 9 círculos del infierno. Em, También por último, pero no menos importante, uno de los consejeros de Europa Universalis 3 em, está modelado a imagen y semejanza de Dante Alighieri, representando al filósofo. Entonces, como podemos observar, no es tanto la aparición literal, ya evidenciada, pues, bueno, a excepción de Dantes Inferno, pero en estos otros que les recomiendo, en estos otros videojuegos, pues no de pronto de una forma tan explícita,
pero sí hay unas alusiones, sí hay unas referencias que de otra forma no habrían podido darse, sino gracias a ese universo literario que nos entrega Dante Alighieri. Em, en Devil May Cry, como lo decía, ese simbolismo representa, da forma a algo que pues de otra manera podría ser insustancial, como el infierno o el paraíso. Esto ayuda a aportar una visión clara a la hora de construirlo en futuras obras. Entonces se convierte en gran referente. Sin duda, pues sería interesante mostrar un videojuego de los últimos bloques del poemario. Pues tal vez surja en algún momento, ¿no? Porque los que les he nombrado se basan más que todo en el viaje inicial. Por supuesto, cada videojuego pues tiene su estrategia, sus objetivos, que de pronto se van a desviar un poco de la historia, sus puzzles, como se llama, sus rompecabezas, sus acertijos, em, pero pues estamos a la espera, ¿no? De que surgiera algo pues un poco más completo. Sin embargo, recomendadísimo, súper recomendado, el Dantes Inferno. Y para complementar un poco toda esta atmósfera, gracias a la magia de la radio, vamos a escuchar una pieza de la banda sonora de Dantes Inferno que se titula Crossing the Styx. ¿Qué es ese Styx? Es un río que hay que cruzar en el juego. Entonces vamos a cruzarlo, ahí van a escuchar el sonido de cadenas, esos cánticos de pronto misteriosos, como para que nos ambientemos en el juego y en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Bueno, y centrándonos de momento en los juegos de horror, basados en la literatura de horror, pues, ¿quién no ha oído hablar acerca de Stephen King? Ese escritor que ha sido adaptado al cine, cuyas historias rondan entre el horror, lo policíaco, lo misterioso. Hay una larga fila de juegos que han sido basados en obras literarias suyas, como La Niebla, Jerusalem Slot, F13, todo esto la mayoría para PC, El cortador de césped, Bates versus Gates, Discordia, La Niebla, La mitad oscura, Cementerio de animales, que de hecho pues valga el apunte, de los Ramones también hicieron una canción.
Maniac Mansion, Half-Life, The Running Man, Smash TV, Duke Nukem Atomic Edition y The Caretaker. Como decía, en su mayoría para PC, pero ya en el mundo de las videoconsolas tenemos al famoso, al indestronable Silent Hill, que vio la luz por allá en 1999, desde las épocas de PlayStation. Pues básicamente los primeros cuatro títulos de la serie, Silent Hill 2, 3 y 4, fueron desarrollados por Team Silent, grupo perteneciente a ZET, que pues, también se destacó en su momento, finales de la década de los 90, produciendo muchos juegos de esta índole, pero digamos, el argumento fuerte de terror de la obra de Stephen King, pues le dio mucha más fuerza. Las obras posteriormente creadas fueron ya desarrolladas por grupos no relacionados con el equipo original. Entonces, aquí es donde nosotros vemos cómo también empieza a surgir en las tecnologías esto de usted ser el propio gerente de su empresa, empiezan a salir estos jóvenes que habían sido influenciados por el cine de mediados y finales de los 80, estas historias, estas cintas futuristas y los grandes avances que va teniendo la tecnología, cómo empiezan a hacer mella y las grandes empresas de videojuegos ven con una discreta aparición a esas competencias, vamos a decirle, de garaje. Pero como tal, esta saga, Silent Hill, es un survival en videojuegos, lo que se llama usted defiéndase, usted avance, lo van a atacar de todos lados. Logró captar la atención del público gracias a su brillante narrativa, a una fuerte historia, un elemento que caracteriza a Silent Hill de manera gráfica, pues es la niebla, todo el tiempo lo va a estar rodeando a uno. Y pues respecto a Stephen King, tiene una obra con un elemento similar llamada precisamente La Niebla, en la que un condado de Maine en Estados Unidos, allí pues también se desarrolla Silent Hill, es atacado por una intensa bruma, pero pues detrás de esta existen criaturas horrendas dispuestas a acabar con las personas del pueblo. Esto lo único, no es lo único que podemos encontrar con referencia a King a lo largo del juego. Hay diferentes referencias que hacen alusión a las películas en las que se basaron de obras de este autor norteamericano. Y lo poderoso de la historia se basa en que, pues esa trama de esos juegos era en un lugar sagrado para los nativos americanos que residían en el área, pues debido a un poder que contenía la ciudad. Tras la llegada de los colonos a América, el poder fue completamente distorsionado en el curso de la historia. Este poder da forma a los pensamientos más profundos de las personas, proyectando elementos tangibles de sus mentes inconscientes, sus pesadillas y de sus estados mentales. Este juego, más allá de la risa, de, de verdad provocó, ¿cómo le vamos a llamar? Anécdotas para quienes los jugábamos a horas de la madrugada, porque en ese medio de, en medio de ese silencio de la madrugada, eh, súper concentrado uno, sin ningún ruido, pues de repente sucedía algo, eh, alguna escena terrorífica, el juego lo asustaba a uno. Este juego entonces está muy ligado en el recordatorio popular de las pesadillas y de los sustos, especialmente jugándolo solo a altas horas de la madrugada. Y es que había toda clase de criaturas y monstruos, y muy recurrentes. Dentro de ellas recuerdo las enfermeras. En la mayor parte de las tramas argumentales se hace énfasis en las hospitalizaciones, entonces esos hospitales abandonados, ensangrentados, derruidos, pelados, eh, horrible, o sea, unas imágenes horribles que por supuesto pues todo esto le aporta a la emoción que se siente enfrentar este juego.
Siguiendo con la obra de Stephen King, también podemos recordar Alan Wake. Pues simplemente con iniciar el juego, ya te está hablando de Stephen King, pues fue una fuerte inspiración. Hay una frase inicial que dice, las pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas, la explicación es la antítesis de la lírica del miedo. Este es un juego que tiene como argumento la obra Un saco de huesos, en donde el protagonista es un escritor, al igual que Wake, que Alan Wake. Pero aquí se llama Mike Noonan. Básicamente es un novelista que tras quedar viudo viaja a una cabaña similar a lo que pasa en el videojuego, además de que también se hace referencia a The Shining o El Resplandor. Bueno, ya sabemos que Stanley Kubrick la lleva al cine, etcétera, en una parte en la que hay que pasar por un laberinto hecho de arbustos, entonces hay ahí la alusión. Para muchos esta obra pues es como si Stephen King se hubiera dedicado a hacer videojuegos de alguna manera. Bueno, también recordemos que Stephen King, un gran seguidor del rock and roll, del metal pesado, siempre ligado como a estos elementos de la cultura popular, de las diferentes manifestaciones artísticas. Y hay otro que se llama The Running Man, se traduce como El Fugitivo, pues la novela de King. En ese entonces él la escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman. La historia sucede en el año 2025 en Estados Unidos, en una situación caótica y decadente. Ben Richards, el protagonista, necesita dinero para comprar medicina para su hija, por lo cual entra a un concurso de televisión que se llama precisamente El Fugitivo. Este concurso consta en que el concursante tendrá que huir de los cazadores y mientras más tiempo dure con vida, pues más dinero obtendrá. En primera instancia, se lanzó una película basada en esta novela. La protagonizó Arnold Schwarzenegger. Y posteriormente se lanzó el videojuego con el nombre anónimo de la obra y la adaptación cinematográfica. Un juego muy básico, o sea, en dos dimensiones, lo que se le llama horizontal, izquierda-derecha. Hay que recorrer la ciudad en ruinas y acabar con todo lo que va apareciendo al paso para generar dinero. Obviamente no hay que dejarse matar. Y vamos a cerrar con otro juego de Stephen King, basado en la obra de Stephen King que se llama The Mist, em, basado en La Niebla. Vuelve y juega La Niebla de Stephen King, pero en este juego no podemos usar armas ni puños para enfrentarnos a los enemigos, sino las palabras. ¿Cómo así las palabras? Sí. Entonces es un juego más como de estrategia mediante comandos. Es decir, el juego, conforme a las respuestas que uno va dando, se va desarrollando, va avanzando. Pues es todo un clásico de PC. La Niebla igualmente ha inspirado a estos títulos, pues estos que nombré, y también a Final Fantasy IX. La Niebla, por ejemplo, juega un papel importante para atraer a los monstruos. Siempre la niebla por todo lado. Half-Life 2, en el cual pues se considera uno de los mejores juegos en la historia de este género de terror. Los realizadores de Half-Life 2 han dicho que esta novela fue una de las grandes inspiraciones para el desarrollo del juego, la novela La Niebla. Incluso se tenía contemplado el nombre de Kiver en referencia a la base de punta de flecha de la obra. Entonces, vemos cómo Stephen King se mete en el mundo de los videojuegos, cargado, repito, de esa cultura de las situaciones fuertes, ¿cómo llamarlo? De lo alegórico a la violencia, de lo que es tener que enfrentarse a zombies, a lo desconocido, a lo, al hecho de cada vez ir avanzando y pensar que se está librando de los peligros, pero realmente pues estos juegos
toman una temperatura mucho más alta, mucha más emoción. Súper recomendado Silent Hill. Entonces, de esta manera, cerramos esta emisión. En una próxima ocasión nos encontraremos, seguiremos hablando no solo de literatura y videojuegos, sino de los materiales literarios en sí como fundamento transversal de lo que somos como humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos a las personas que nos escucharon, también a las personas que hacen parte del equipo de profesionales de la emisora Asoam Estéreo. Hoy nos acompañó la Escuela de Literatura con su programa de radio Letras Resonantes. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube